Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al segundo video de ejercicios de cinemática. En este video vamos a resolver ejercicios de velocidad promedio y movimiento rectilíneo uniforme. Como primer ejercicio yo te propongo el siguiente. Te recomiendo que lo leas tú, trates de entenderlo y luego mires cómo yo procedo a resolverlo. Entonces, para el literal A, nos dice que primero va de San Antonio a Houston. Yo considero que primero recorre una distancia x1, luego una distancia x2, ambos en un mismo intervalo de tiempo como ahí nos menciona. Entonces aquí voy a escribir a que sería igual la velocidad promedio. En este caso, como una posición inicial 0, sería igual a x1 más x2 y el tiempo sería igual a 2t, también con un tiempo inicial 0. Entonces vamos a ver cómo utilizamos los datos que nos dan. 56,3 sería igual a x1 sobre t, 88,5 sería igual a x2 sobre t, recordando que en este caso estoy utilizando la fórmula de rapidez, que sería igual a distancia sobre tiempo, para ser más rápidos. Entonces aquí dejo x1 y x2 en función del tiempo, luego lo reemplazo en la fórmula de velocidad promedio, simplifico el término t, meto esto a la calculadora y me da como resultado 72.4 km por hora. Aquí algo curioso que pasa es que si nosotros promediamos las velocidades o rapideces, nos va a salir el resultado, o sea, sumar y dividir para 2, pero eso no siempre ocurre, y eso te lo muestro acá en el literal B. Este de aquí se parece mucho al primer ejercicio que resolvimos, entonces si lo quieres checar más a detalle te lo dejo por acá, y aquí simplemente te muestro el proceso que hice, y te debería dar como resultado 62.82 km por hora. Y ahora sí, para el literal C, tenemos que nos dice que lo hagamos ahora para todo el recorrido, o sea que va de Houston a San Antonio y luego de ahí se regresa hacia Houston de nuevo. Entonces aquí la velocidad promedio sería igual a 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento sería igual a 0, porque como va y regresa al mismo punto, no habría ningún desplazamiento. Y bueno, para hacerlo interesante, lo que yo voy a hacer es calcular la rapidez promedio, que es igual a la distancia total recorrida sobre el tiempo total que le toma el trayecto. Entonces aquí, considerando las dos gráficas de los anteriores literales, tenemos que la distancia sería igual a 4x y los tiempos sería 2t más t1 más t2, y aquí hay que tener cuidado con algo. Podríamos pensar que podríamos decir que el tiempo total fue 4t, pero esto no es correcto porque tanto en el viaje de ida como el viaje de regreso se demora tiempos diferentes, pero la distancia sí podemos estar seguros que es la misma, por eso yo pongo 4x, pero hay que tener cuidado aquí con los tiempos. Y bueno, entonces yo aquí puedo deducir que x1 más x2 es igual a 2x, y nosotros ya sabíamos a qué era igual x1, sabíamos a qué era igual x2, a qué era igual t1 y a qué era igual t2. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de dejar todo en función de una sola variable para que luego se nos simplifique, al igual que en los otros literales. Y entonces aquí utilizando a que era igual x1 y x2 nos queda que t ha sido igual a x sobre 72. Entonces de aquí ya tenemos todo en términos de x, lo reemplazamos en lo que era la rapidez promedio, se nos va a simplificar la x, metemos eso a la calculadora y nos va a dar como resultado 70,56 km por hora. Y ahora acá te propongo otro ejercicio. Igual, pausa el video, analízalo, a ver si es que lo entiendes. Entonces aquí tenemos esta gráfica de este avión. Y bueno, aquí nos dice velocidad del aire. Yo considero que tal vez se equivocó y debe ser velocidad del avión. Entonces aquí lo primero que tenemos que darnos cuenta es que con el ángulo que nos están dando se va a formar este triángulo rectángulo de aquí. Y x sería la distancia que va a recorrer el avión. Entonces aquí, ¿cómo obtendríamos x? Simplemente aplicando geometría con la tangente. Entonces nos quedaría que x es igual a 465,48 metros, que haciendo una conversión a kilómetros sería 0,46. Entonces usando simplemente la fórmula de rapidez, que sería distancia sobre tiempo, ya tenemos la rapidez, que sería los 1300, ya tenemos la distancia. Entonces aquí despejamos del tiempo y nos queda que el tiempo que tiene el piloto es 0,35 milisegundos. Y como último ejercicio, este de aquí de gráficas, donde nos pregunta la distancia que recorre hasta los 16 segundos y luego nos pregunta cuál sería la aceleración en t igual a 11 segundos. Entonces para esto hay que tener en cuenta estos tres puntos que yo te los pongo aquí, que el integral de velocidad nos da desplazamiento, que si no existe una inversión de movimiento, distancia y desplazamiento son iguales, y que la integral representa el área bajo la curva. Entonces aquí, ¿cómo sabemos que no existe una inversión de movimiento? Pues porque la velocidad no ha pasado a ser negativa. La velocidad siempre se mantiene positiva, entonces no hay inversión de movimiento.
Y entonces, como sabemos que la integral representa el área bajo la curva, simplemente podemos calcular las áreas de estos 4 polígonos que hay aquí, que son triángulos y rectángulos y cuadrados, y entonces ya tenemos la respuesta. Entonces D va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. El área 1 es un triángulo rectángulo, entonces sería 8 por 2 sobre 2, entonces nos daría 8. Luego el área 2 es un cuadrado, nos damos cuenta que sería igual a 8 por 8, entonces eso nos da igual a 64. Y el área 3 la podemos dividir como el área de ese triángulo que se nos forma y el área de ese rectángulo. Entonces para el triángulo nosotros tenemos una altura de 4, la base de 2, entonces nos daría 4 por 2 dividido para 2 sería 4 mismo. Y luego el rectángulo simplemente tiene altura 4 y base 2, entonces sería 4 por 2, 8, y sumando nos da 12. Y el área 4 es otro cuadrado de altura y base 4, entonces 4 por 4 16, y luego sumando todo esto nos va a dar 100 metros. Y la aceleración, nosotros nos damos cuenta que desde los 10 segundos hasta los 12 tenemos una recta, eso nos indica aceleración constante. Entonces para calcular la aceleración, aquí simplemente lo tomamos como una pendiente y nos daría, en este caso yo seleccioné los puntos de tiempo 12 y velocidad 4 y tiempo 10 y velocidad 8. Entonces aquí nos quedaría 4 menos 8 sobre 10 menos 12, y la aceleración, como vemos que es una recta inclinada hacia abajo, es negativa, entonces nos queda menos 2 metros sobre segundos al cuadrado.